Lección 7. Monarquía y asambleas políticas y administración visigodas. Dolores del Mar Sánchez González. Y el debate sobre el Estado visigodo. El proceso de formación del Estado visigodo comenzó con el asentamiento del pueblo visigodo al sur de las Galias en virtud de un pacto, foedus, celebrado en el año 418 que, en principio, no otorgaba al rey visigodo poder político sobre la población romana, al menos hasta la etapa de consolidación conocida como reino visigodo de Tolosa iniciado por Eurico, que vinculaba ya como súbditos de este rey a visigodos y romanos. Mediados del siglo a España. Con ello se inició la andadura del pueblo visigodo conocida como el Heno visigodo de Toledo, donde parece ya construido el aparato estatal. Pero, y que tener presente que desde Atanagildo, 551 a 567, hasta Leovigildo, la península estuvo bajo la presencia de tres estados, el visigodo, el suevo y el bizantino. Solo tras la expulsión de suevos y bizantinos, podemos hablar verdaderamente de un estado hispano-godo, en cuya configuración intervinieron elementos germánicos, romanos y canónicos. Al no modificar los visigodos la estructura político-administrativa. Ticas. De las provincias romanas, se dieron en su concepción del estado dos corrientes llamadas a mezclarse, de un lado, la del Estado germánico, de carácter popular y militar, en cuanto comunidad en armas, y de otro, la del Estado despótico romano, a cuya cabeza estaba el emperador. Junto a ello, hay que valo. 131. Rara en su medida la fuerte influencia canónica que aparece en la concepción del Estado visigodo, tras la conversión de los reyes visigodos al cristianismo en el reinado de Recareo a finales del siglo VI, el Estado resultante no fue ni popular, ni despótico, sino un Estado con fuerte tendencia al absolutismo. En definitiva un Estado, entendiendo por tal aquel que reúne un elemento territorial. El reino, aquella comunidad asentada en un territorio determinado sometida al poder del Estado, que tiene unos intereses propios, un elemento persons. O súbditos, aquel conjunto de hombres libres ligados al Estado y que al principio tienen una intervención activa en la vida del mismo, quedando con posterioridad su intervención reducida y limitada a las clases superiores de la población, y unos fines, entre los que destaca el procurar el bien común, defender el territorio contra los enemigos y aplicar el derecho. El término que se utiliza es el de monarquía popular, cuya tendencia al absolutismo aparece limitada por la influencia de la Iglesia. El rey, al frente de la monarquía, ejercía el poder político, pudiendo distinguirse entre el monarca y la corona, como se demuestra por la existencia de un patrimonio separado, el suyo propio y el de la corona, de forma que a su muerte la corona y su patrimonio pasará a su sucesor en el trono, mientras que el patrimonio privado del monarca se dividiría entre sus herederos. Hay varias teorías acerca del carácter que tuvo este Estado visigodo, que parten de la diferente interpretación que se ha dado a ciertas instituciones. De los textos legales aparecen términos como fideles, gardingos y leudes, y los de distintos autores, que han estudiado el tema, no se han puesto de acuerdo sobre lo que significa cada una de ellas. Así, mientras que unos consideran que con el término fidel se hace referencia a la fidelidad en cuanto a lealtad personal jurada, otros consideran que con dicho término se está designando a los súbditos. Y mientras que unos consideran que los leudes son personas encomendadas, para otras son simples soldados de tropa. Por último, los gardingos serían los magnates del aula regia que acompañaban en todo momento al rey a modo de séquito o comitiva germánica, o, según otros, su guardia personal. La importancia del significado que se asigne a cada uno de estos términos es grande por cuanto que en definitiva lo que subyace es la determinación del carácter de vínculo que une a los individuos con el Estado, de carácter privado, en cuyo caso estaríamos ante vínculos privados de encomendación o de carácter público, y nos encontraríamos con una relación general de su. En base a la significación que se atribuye a cada uno de los términos antecitados surgen distintas posturas acerca del carácter que tuvo el Estado visigodo, pudiendo sintetizarse en dos corrientes. Para un sector de la doctrina, encabezado por Sánchez Albornoz, las comunidades populares germánicas fueron la base de las relaciones de dependencia personal de naturaleza jurídico-privada, comitatus, que encontramos como eje vertebrador del Estado visigodo, lo cual podría llegar a plantear la existencia de un verdadero Estado entre los visigodos, dado que para que exista es preciso que los vínculos que ligan a los hombres libres con el Estado sean de carácter público. No obstante, los defensores de esta doctrina no niegan en realidad la existencia del Estado visigodo, sino que consideran que se basaba fundamentalmente en relaciones clientelares y que existieron ciertas instituciones que tuvieron un carácter prefeudal. Para otro sector, los vínculos que encontramos en el Estado visigodo son de naturaleza política y por tanto públicos, produciéndose la llamada relación jurídico-pública de súbdito. Así, Torres López señaló que el Estado visigodo supo deslindar los intereses privados del monarca de los públicos y que la existencia de un juramento de fidelidad que prestan los súbditos al monarca cuando éste accede al trono, no desvirtúa el carácter de Estado, puesto que si bien en algunos aspectos rigieron las reglas de derecho privado, al persistir la clientela germánica y en la propia existencia de un régimen señorial que siempre tiende a debilitar los vínculos públicos de los súbditos y el Estado, nunca existió una relación exclusivamente patrimonial entre el rey y el reino. La monarquía visigoda, naturaleza, elección y poderes del rey. La forma de gobierno del Estado hispano-godo fue la monarquía. Se trata de una monarquía popular que partiendo de viejas concepciones germánicas, tendió al absolutismo por influencia romana, aunque siempre con la mitigación aportada por la ideología eclesiástica. De acuerdo con esto, en principio se trató de una monarquía electiva, en la que era la asamblea la que elegía al rey. Y los otorgaba el poder político, el poder militar y la administración de justicia. Contactos cada vez más fuertes con Roma y la influencia de la Iglesia irán. 133. Estableciendo las condiciones transformando dicho poder aumentándolo. Cisas para ser rey en el concilio de Toledo de año 638.
La determinación del sistema de sucesión en la monarquía visigoda ha dado lugar a discrepancias entre la doctrina en torno al carácter de la monarquía visigoda, por cuanto que desde Alarico I, 410, hasta Malarico, 519, los reyes visigodos eran elegidos de entre los miembros de una misma familia, a de los Baltos, aunque después ello no fuera así. Y por otro lado están las frecuentes asociaciones al trono práctica instaurada en la península desde Geogildo de dar entrada en Vidalgo en las tareas de gobierno para garantizar la sucesión y corregencia realizadas por los monarcas visigodos. El rey la ha llevado a los historiadores a plantearse si la monarquía visigoda fue realidad siempre electiva, existiendo diversas teorías. Los que consideran que siempre fue electiva, Torres López, Sánchez Albornoz, Valdeavellano, etc., indican que el hecho de ser elegidos de entre una familia determinada no significa que la monarquía fuera hereditaria. La existencia de usurpaciones del trono y el reconocimiento posterior que dichos usurpadores buscaron implican la reafirmación del principio electivo de sucesión. Los que consideran que a veces fue electiva, Orlandis, señalan que existieron otros procedimientos considerados como legítimos para acceder al trono, como puede comprobarse en el caso de Swintilei y Senando que lo ocuparon tras un golpe de Estado. Los que consideran que nunca fue electiva, de Aval, Iglesia Herrereiros, Grierson, etc., se basan en la existencia de ocupación ese trono por la fuerza. Lo cierto es que los intentos de hacer la monarquía hereditaria chocaban con las violentas reacciones de la nobleza, aunque curiosamente algunos de los que más se oponían a que fuera hereditaria cuando alcanzaban trono, el caso de Chindas Vinto, hacían intentos de convertirla en hereditaria utilizando los procedimientos de asociación y designación por el monarca. Requisitos. Hay que tener en cuenta que los monarcas tenían que poseer una serie de para poder ser elegidos. El Concilio I de Toledo del año 638 establecía las siguientes condiciones para ser rey: ser de estirpe goda y buenascos. Tumbres, no pertenecer a pueblos extraños, ni ser siervo, ni haber recibido tonsurado hábito monacal, ni pena de calvación ni alcanzar el trono bien. Dous revelado. Condiciones que fueron confirmadas por el Concilio 8 de Toledo del año 653. El antiguo procedimiento de elección por el que era la asamblea de unes armados quien elegía al rey Armacinson Antibus en España fue invalidado y ha ocasionado una nobleza propensa a rebeliones con tal de acceder no para evitar las discordias entre los nobles. El rey pasó a ser elegido por un grupo reducido de magnates y prelados, confirmando posteriormente el nuevo la elección, fue el Concilio de Toledo del año 633, presidido por San Isidoro en tiempos de Recaredo, el que reglamentó el procedimiento de elección del rey, atribuyendo la capacidad para elegir sucesor a los principales del reino. La alta nobleza y los obispos, mediante el acuerdo de voluntades, confirmando este procedimiento el Concilio V, 636, quien además estatuyó que las donaciones realizadas por el monarca no podían ser arrebatadas por sus sucesores. Pero este procedimiento fue alterado por Chindas Vinto al asociar a su hijo Recesvinto al trono. De ahí que el Concilio 8 de Toledo del año 653 vuelva a insistir en la anterior regulación y produzca una nueva atribuyendo la facultad a los mayores de palacio o corte regia y a los obispos. Como complemento a las anteriores disposiciones, se estableció que la elección debía realizarse en Toledo, donde hubiese muerto el monarca anterior. Una vez que el monarca había sido elegido se producía un juramento de OBL. El monarca juraba defender el reino, gobernar con justicia, guardar la fe católica y proteger a la iglesia. Y a continuación el pueblo juraba fidelidad al rey y defender su persona y al reino. Los magnates del aula regia lo hacían en la misma ceremonia de proclamación, al igual que todos los que se hallaban presentes, para tomar el juramento al resto del pueblo. Se habilitaban unos delegados especiales, los discusores juramenti, que recorrían todo el territorio exigiendo a todo el mundo la pronunciación de la siguiente fórmula: por la salud de la patria, firmeza del pueblo, godo incolumnidad del rey. En la Ordinatio Principis, tras el juramento se producía, después de la conversión al catolicismo, la unción del monarca con los óleos sagrados cabeza y mano según los ritos del Antiguo Testamento, a la que seguía una ceremonia litúrgica en la que además el obispo de Toledo entregaba la cruz al rey y sus diáconos le presentaban la sello, se le atribuía un carácter sagrado a su persona. Con esta ceremonia se pretendía transmitir al monarca el caracuerce, grado que le caracterizaba, convertirle en vicarius dei y garantizar así a la monarquía frente a una nobleza proclive a las rebeliones. Continuación se pasaba a la elevación o ceremonia por la que el monarca era levantado en un escudo y llevado en hombros por los guerreros. Este sistema pronto se sustituyó por la elevación al trono, procedimiento UE. Plia colocando el trono en una zona elevada hacia la que el soberano ascendía y era colocado en el mismo. La Iglesia, y en especial San Isidoro, fue quien elaboró toda una teoría acerca del poder real, a través fundamentalmente de los concilios de Toledo al emanar el poder de Dios. Se considera que el mismo era depositado en el rey cuya persona era sagrada a través del pueblo. La soberanía se convertía en un pacto que ligaba al rey con los súbditos, lo que implicaba una limitación en su actuación por la justicia, la rectitud de su actuación y la materialización de criterios de utilidad pública, fundamentalmente la tendencia a la obtención del bien común. El rey pues está sometido a las leyes y a las normas legales, no encontrándose por encima de ellas. A los reyes se le atribuyó origen divino, lo que implicaba que los reyes eran vicarios de Dios. De ahí la especial trascendencia que se atribuyó a la unción con los óleos sagrados. Eran reyes porque gobernaban rectamente, pues en caso contrario perdían las condiciones precisas para ser rey. San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, fundamentó esta peculiar teoría de la legitimación del poder real: rex eris y recte facias, sinum facias non eris. Lama. Cima fue conocida en todo Occidente. El poder real se vio robustecido por la política activa de los monarcas visigodos, como puede ser el caso de Jica, que mediante una ley prohibió la realización de vinculaciones entre personas mediante juramento, excepto el juramento de fidelidad al rey, sancionando su contravención con severas penas. Y el asambleas políticas y eclesiásticas, el Senado y los concilios de Toledo. Entre los pueblos germánicos fue tradicional ya existencia de una asamblea general de súbditos, a través de la cual el pueblo intervenía en el gobierno del Estado colaborando con el rey en la legislación y en la administración de justicia. Era una reunión de hombres libres con capacidad de llevar armas, que lo mismo intervenía en asuntos religiosos, administraba justicia y lo oía a sus caudillos. Solían reunirse en determinadas épocas y el asentimiento en los acuerdos se producía haciendo sonar las armas, como se deduce de los textos.
Y también se habla de una asamblea reducida llegó a recibir el nombre de Senatus, porque en un principio estaba formada por un grupo de ancianos guerreros goos, singers, que actuaban a modo de consejo del monarca y les oraban en aquello que era preciso. Torres López considera que en el fondo a lo que se está designando es a la aula regia. Al llegar los godos a la península, dada la extensión del territorio, fue ya inviable la reunión de todo el pueblo por lo que la asamblea se reduciría. Por su parte, los concilios de Toledo asistían al rey tanto en las materias de gobierno como en las tareas legislativas. Desde que Recareo se convirtió al catolicismo en el Concilio de Toledo, 589, la Iglesia asumió un papel muy importante no solo en el aspecto religioso sino también en el moral, al dictar las normas éticas por las cuales se tenía que regir el poder político. Además de ello es destacable su participación en la actividad legislativa, al solicitar los monarcas de los concilios su apoyo en el gobierno y la colaboración en las tareas legislativas, como forma de garantizar la seguridad del reino. No obstante, fue el Concilio IV de Toledo el que institucionalizó, en palabras de Orlandís, la figura de los concilios de Toledo, sustituyendo a los concilios provinciales. Los concilios de Toledo reunían a todos los obispos de España, y si bien en las primeras reuniones se debatieron preferentemente temas religiosos, la cada vez más activa presencia de los mismos en la vida civil hizo que tras el Concilio 8, año 653, se diese entrada en ellos a los miembros de la aula regia, empezando desde entonces a firmar las actas sinodales. Los reyes convocaban las reuniones y daban comienzo a la actividad de los sonidos proponiendo a los asistentes en un mensaje o discurso escrito, tomo egio, que se leía en la sesión de apertura, las cuestiones a debatir, aunque los obispos tenían también un derecho de iniciativa. Es preciso indicar que el monarca no asistía a las deliberaciones, para evitar coaccionar a los presentes, uniéndose en principio los obispos y el clero en una iglesia. En primer lugar se discutían los asuntos religiosos, con la única participación de los sacerdotes, o no hacían las demás cuestiones en las que ya participaban los miembros de la aula regia. Los acuerdos que salían de las reuniones recibían el nombre de decretos conciliares y eran promulgados y firmados por todos los asistentes. 137. Pero para que dicho acuerdo tuviese eficacia civil en derecho era sanción real mediante una lex in confirmatione consit. Uno de los aspectos más controvertidos entre la doctrina de los concilios es el de su naturaleza existiendo dos corrientes distintas. Precisala. Referido 3a. Sánchez Albornoz considera que la participación de los de Toledo en la actividad concilios legislativa no supuso que estos perdiesen su carácter de asambleas eclesiásticas, pues, en puridad, ni legislaron ni juzgaron. De Aval indica que los concilios de Toledo participaban de doble naturaleza política y eclesiástica desde el concilio del año 688. Pues existe una diferenciación entre las sesiones que se ocupaban de asuntos eclesiásticos de las que lo hacían de los asuntos políticos. Pero que, en realidad, eran la Suprema Asamblea Legislativa y a la vez el Tribunal Superior Fiscalizador de la actividad legislativa. Para Orlandi su naturaleza es mixta, religiosa y política. Algunas de las funciones de los concilios de Toledo ya han sido enumeradas, establecían las condiciones para ser rey y las normas para la elección así como las condiciones a que debía tenerse el poder real, pero además, llegaron a legalizar las usurpaciones al trono y los destronamientos, instaron al cumplimiento del juramento de fidelidad, sancionaron las leyes y decisiones reales. Ya aprobaron edictos reales. 4. La administración central, el oficio pala. Tino y el aula rega. En los primeros tiempos la Casa Real y la organización administrativa se encuentran entremezcladas y sin presentar una clara diferenciación entre ellas. Muy pronto surge el concepto de oficium cuya configuración será la que tenía en el Bajo Imperio y a imitación del que tenía el prefecto del pretorio de las Gallas, en cuanto conjunto de personas que rodearan al emperador con la intención de servicio, en definitiva, bajo el término se entendía incluida cualquier tarea, cargo o función de la jerarquía cortesana. En torno al rey visigodo también existió un grupo de personas que integraban el llamado ofticiumpa. Latinum o palatium, entre los que no existía una diferenciación cuando realizaban funciones privadas y públicas, por lo que se producía dentro de él una confusión total entre los cargos privados y los politixero, administrativos. No obs. Monarca para el propio Tante todas estas figuras tuvieron carácter doméstico, siendo designados por arca para el cumplimiento de un determinado oficio, teniendo este también la facultad de poner y sancionar al oficial negligente. El of Nalatinum estaba formado por una serie de condes palatinos, conites palotín, que actuaban como agentes del monarca, por delegación del poder real, como se encargaban del gobierno de palacio y de la organización de la vida cortesana.
Los oficios principales del palatium parten de la denominación existente en el Bajo Imperio y eran los siguientes. Comes cuicularium o cubiculi, que tenían a su cargo la cámara real y dependencias privadas del monarca. Comes scanciarum, que se encargaba de las provisiones de palacio, en general, y en particular de la mesa del rey. Comes notariorum, encargado del servicio de chancillería regia y máximo responsable de los documentos en palacio. Comes patrimoniorum o patrimoni, a cuyo cargo figuraba la administración y control de las tierras y patrimonio de la corona, así como la recaudación de los impuestos. Comes tesaurorum, encargado de custodiar el tesoro regio. Comes stabuli, encargado de las caballerizas. Comes espatariorum o spataru, a cuyo cargo estaba la guardia real. Comes ciutatis toletanae, en cuanto gobernador y juez responsable de la Aulus Regia, Toledo. Aula Regia era un organismo cuya creación se atribuye a Leovigido, del que se dice que copió la organización del Consistorium Principis de la Roma Imperial. En definitiva, es un órgano fundamental de la España visigoda que colaboraba con el rey en el gobierno, la legislación y la administración de justicia, es tribunal de apelaciones del reino, reuniendo entre sus funciones la de elegir el rey y colaborar con él mismo en la preparación de las leyes y, en general, el asesoramiento político, jurídico y militar de modo continuado, aun uno bueno y constancia de que interviniera en el aparato administrativo. Alpa. Onto también con funciones judiciales configurándose a veces como tribunal de apelación, recibiendo esta forma de proceder la denominación de audiencia regis. Fue indudablemente su carácter consultivo el más destacable. 139. Su actuación, sirviendo en todo momento como consejo auxiliar en la toma de decisiones del monarca, sobre todo en los casos políticos y militares de Clor. Dad. De ahí que podamos señalar cómo el aula regia fue el origen de la curia alto medieval que trataremos más adelante, pero el carácter de órganos ceses viene consolidado por el hecho de que los reyes no estaban obligados ni a solicitar su parecer, ni a aceptar sus dictámenes. El aula regia estaba formada por un núcleo vertebrador, el Palatium Re. Hizo casa del rey, al que se añaden personajes que no pertenecen a la misma. A las reuniones del aula regia asistían las siguientes personalidades de la corte. Los jefes del Palatium Regis con oficio palatino. Señores Palati, unidos al rey como fieles regis y que en realidad eran grandes personalidades de la corte sin cargo palatino en el oficio unidos al rey por relaciones personales. Los próceres o jueces llamados por el rey para que le asesoren y que estaban en contacto directo con él mismo. Los gardingos, miembros del séquito o comitiva germánica real vinculados con el monarca en virtud de lazos de dependencia privada de carácter vasallático. Los miembros del aula regia eran designados por el rey que era como él les atribuía los títulos honoríficos, una vez conyugado la asistencia a las reuniones del aula regia, que podían ser ordinarias y extraordinarias, era una obligación. La pertenencia al aula regia implicaba el cumplimiento de una serie de deberes, como el ser los primeros en jurar fidelidad directamente al nuevo ratificado rey, tener obligaciones militares especiales y una lealtad especial al rey, pudiendo en caso contrario perder la dignidad palatina. Asimismo, suponía la ostentación de ciertos privilegios como el llamado habeas corpus del 0S3 consistente en ser juzgado por un tribunal especial de iguales, señores, sacerdo y gardingos, tal y como fue establecido por el Concilio Sí de Toledo, por una ley de Herbigio. En general, las ventajas que poseían suponían un estatuto privilegiado que se extendía al derecho de familia, afectaba la dote, al derecho penal, estaban escudos de penas corporales, ya al derecho procesal, exención del tormento y posibilidad de utilización del juramento expurgatorio para librarse de ciertas acusaciones. Podemos. La administración territorial YLC local. La base de la organización territorial visigoda fue la romana, aunque no. Considerar que todos los territorios se organizasen del mismo modo y no poseemos un esquema claro de la forma en que se vertebraron. Puede existir cierta confusión en torno a las figuras que aparecen en el ámbito territorial, debido a la frecuente acumulación de varias funciones en una misma persona. En este orden de cosas el mayor problema fue la coexistencia de instituciones romanas y germánicas y la perduración de instituciones romanas. Las divisiones administrativas podemos agruparlas, siguiendo a Torres López, en dos. Provincias ducados, coincidentes con las antiguas provincias romanas y a cuyo frente se colocaba un dux exercitus provinciae, cuanto jefatura superior, nombrado entre los grandes magnates, siendo a veces miembros de su propia familia, que tenía atribuciones militares, ya varios condes, comes, bajo su autoridad. El dux se configura así como el gobernador supremo a cargo del mando militar y de la administración de justicia, son grandes extensiones de terrenos o seo. Marcas cuyos límites coinciden con las demarcaciones metropolitanas y en los que existe una capital o ciudad principal que sería aquella en la que reside el dux. Se respeta la división peninsular en provincias, por lo que se mantenían así las provincias existentes en la época romana. Tarraconense, Cartaginense, Bética, y Lusitania y Gallaecia. A las que se añadió una provincia al sur de las Galias, la Narbonense o Septimania, y algunas ciudades de la Mauritania tingitana. Pero también la Carpetanía y Contestania tuvieron una consideración de provincias, por lo que dan. Habla de las siguientes provincias: Ducado, Lusitania, Gallaecia, Emérita, Espais, Carpetania, Cartaginense, Astúrica, Cantabria, Vasconia, Tarraconense, Septimania y Gallica, que comprendería territorios galos. No sabemos si estas provincias ducados variaron en el tiempo. Provincias condados. Proveedentes de los territorios terrenos sei. El. Cundantes a las ciudades que integraban varias fincas rústicas que con tiempo se independizaron de las mismas, al perder jurisdicción sobre ellas y cuyo frente estaba un comes territorio que también aparece. Designado como comes civitatis. Eran, por tanto, territorios integrados. En las provincias ducados. Ya vimos cómo al frente de las provincias ducado existió un dux. Esta figura solía detentar el título de magnífica potestas, y con el nombre se designa. Ve a cualquier oficial con funciones militares y condes a su cargo, pero ello no impedía que a la vez fuesen condes e incluso condes palatinos. Si se atribuye al dux una jurisdicción superior al resto de las autoridades al ostentar la máxima representación del rey en el territorio, sus funciones son amplísimas llegando incluso a ser jueces de apelación de las sentencias dadas por los condes.
No obstante, también se designaban con el nombre de iudices iudex vitatis a los oficiales que estaban al frente de los territoria. El iudex es un término que se presta a confusión, pues bajo el mismo se designa con carácter general a cualquier oficial y no solo a los que tienen competencia judicial. Estos iudices a veces eran comités. Hay que tener en cuenta que los títulos de conde y duque eran concedidos por el monarca en virtud de relaciones personales, no teniendo relación con el carácter del cargo que desempeñaban. Los iudices pueden tener unos vicarios o delegados que les auxiliaban. Administración local y territorial corrieron paralelas en la etapa visigoda, por lo que solo vamos a destacar aquí algunos aspectos del municipio, la curia municipal y las asambleas de vecinos. En torno al municipio visigodo, surge una gran polémica centrada en la continuidad de los esquemas romanos, pudiendo distinguir tres doctrinas. Los autores que sostienen que el municipio hispano-romano presenta su continuidad en la etapa visigoda, Pérez Puyol. Los autores que consideran que el municipio romano se extinguió fruto de la crisis del Bajo Imperio, Sánchez Albornoz. Los partidarios de un término medio, Torres López, que indican que se conservaron algunos aspectos, pero otros desaparecieron. La curia municipal, de origen romano, permaneció en la época visigoda al ser el sistema encontrado por los visigodos en el terreno, aunque algunas de sus funciones se transformaron a causa de la nonda cetis económica, otras desaparecieron, tal como ocurrió con parte de las funciones fiscales tradicionalmente desempeñadas por la curia que pasaron a los numerar oficiales fiscales con jurisdicción. La Lex Romana Visigotorum menciona las funciones que correspondería a la curia, la elección de los magistrados municipales, 142. La inscripción en las autorización de jurisdicción, etc., algo de las actas municipales de las donaciones y los testamentos, la actos de jurisdicción voluntaria, adopciones, emancipaciones, civil y criminal y el reparto de los tributos y su recaudación. Por otra parte, en la misma ley se mencionan el defensor civitatis y el aurator rei publicae, como cargos elegidos entre los curiales por el pueblo. Habemos que el defensor civitatis era elegido por los vecinos de entre los habían ocupado cargos de la curia, si bien a partir del reinado de Recaredo tenemos noticias de la posibilidad de su elección por los obispos, lo que los autores interpretan como una prueba de la decadencia municipal. Lo cierto es que fue la figura más importante en el orden local, por su parte el curator habría reemplazado a los magistrados conservando parte de sus funciones, aunque no sabemos exactamente cuáles eran sus funciones en el siglo V. Parece ser que desde el siglo perdieron importancia las figuras del curator del defensor civitatis, considerando Sánchez Albornoz que ya en ese momento los rectores provincia delegaban el gobierno de las ciudades en un iudex y que aparecieron los comités civitatis como funcionarios extraordinarios con facultades militares y civiles. Desde teórico y en las ciudades de presencia mayoritaria visigoda, el rey era quien designaba al iudex civitatis y al come civitatis que se erigirían en los nuevos oficiales de las ciudades, perdiendo importancia el curator mientras que el defensor civitatis añadiría a sus funciones competencias judiciales. Ues tendría jurisdicción civil y criminal junto con la curia, en las ciudades donde subsistiera, administrando en ocasiones la ciudad en la que estaba obligado a residir. El come civitatis era además el gobernador del territorio y su jefe militar. Los autores que consideran que las curias se extinguieron a fines del siglo suponen que se debió generalizar en las ciudades el gobierno mediante iudeces y comités, quedando subordinados a ellos el defensor civitatis que termina desapareciendo poco después de la curia griega el vicarius. En el ámbito municipal se celebraban dos tipos de asambleas de vecinos. El Conventus Rusticorum y el Conventus Publicus Vicinorum. San Isidoro de Sevilla nos relata la costumbre de los campesinos de reunirse en las encrucijadas de los caminos para tratar de temas de interés de comunidad, que él designó con el nombre de Conventus Rusticorum, etimologías, 15,2, 15, de origen germánico. En las aldeas se celebran estas reuniones para tratar de temas de interés común a todos los vecinos. No sabemos si en la época tolosana continuaría reuniéndose, aunque el profesor Orlandis opina que sí. Al existir tierras comunes a la vecindad en los territoria, fue preciso que se convocaran asambleas generales de vecinos de las aldeas, los conventus paulicus esse vicinorum, que presentaban un carácter agrario y en la que partigna todos los hombres cabezas de familia de la aldea, vicini, que se reunían en las encrucijadas o calles de la aldea. Carecemos de muchos datos sobre pero en las reuniones se determinaban límites, propiedades de tierras, tipos de cultivo, los ganados, el aprovechamiento comunal, la estimación de daños y la sanción a los delincuentes, etc., pero no fueron órganos de la administración local, aunque su actuación fue muy útil a la colectividad, a la jurra de solemnizar actos tales como ventas, donaciones, etc. No sabemos quién presidía esas reuniones, ni si los hispano-romanos asistían a ellas. La hacienda visigoda, órganos e impuestos. Pocas noticias conservamos acerca de la organización financiera de la etapa visigoda, salvo la distinción que se hace en el Concilio de Toledo entre los patrimonios del Estado y del Rey. Todo lo demás son teorías, si bien podemos cifrar en dos las cuestiones planteables. La primera si la organización financiera siguió fielmente el esquema romano y la segunda acerca del sujeo pasivo de los impuestos. Ese siguió el esquema organizativo romano en la administración financiera visigoda. Vuelven en este punto a surgir distintas opiniones que, en líneas generales, coinciden con la opinión que el autor tenga respecto de la influencia de la administración romana en otras ramas de la administración visigoda. Parece existir una cierta unanimidad en cuanto a que la organización financiera se basaba en la hispano-romana. El otro tema de disensión se produce acerca del sujeto impositivo y quiénes estaban sujetos al sistema impositivo visigodo. Hay autores que consideran que, en principio, los godos estaban exentos del pago de impuestos, aunque ello no se refleje directamente en las fuentes, legando a esa conclusión en base a interpretaciones de los textos. Frente a ello se posicionan los que consideran que godos e hispano-romanos estuvieron sometidos a las gas tributarias o al menos no estuvieron exentos durante toda la etapa visigo cero. También está confuso el tema de si existieron exenciones de impuestos a iglesias y monasterios. Como oficiales fiscales podemos citar a los siguientes, aunque sus funciones no fueran exclusivamente fiscales, comes patrimoniorum, en cuanto jefe de la administración final. Si era tos tabulari, encargados de llevar la contabilidad pública.
Numerari, oficiales fiscales con jurisdicción. Exactores y susceptores, encargados de la recaudación de impuestos. Dentro del apartado de recursos fiscales, gastos e ingresos podían ser tanto ordinarios como extraordinarios. Los gastos ordinarios eran los del mantenimiento del ejército, seguridad y defensa, fortificaciones, reparaciones de edificios y el pago de funcionarios. Mientras que los extraordinarios eran los destinados a edificaciones, donativos y premios, donaciones y dotes matrimoniales, regalos, etcétera, realizados por los reyes. Por su parte, los ingresos ordinarios procedían de los dominios fiscales, confiscaciones de bienes fundamentalmente realizadas a nobles a raíz de levantamientos o rebeliones, impuestos directos e indirectos, regalías como la acuñación de moneda o minería, impuestos y penas pecuniarias, que fueron frecuentemente impuestas. Por lo que respecta a los impuestos, su determinación dependía del rey y recaían de forma fundamental sobre las clases inferiores. A nivel impositivo, hay que distinguir entre impuestos directos e indirectos. A. Directos. La capitatio, procedente del antiguo capitatio iugatio, impuesto personal territorial del que estaban excluidos los judíos que pagaban una capitatio especial. B. Indirectos. Los más importantes gravaban los pasos de mercancías por las aduanas tanto interiores como marítimas, el tránsito, las ventas y circulación de bienes. Los ingresos extraordinarios procedían de donaciones o legados al monarca, los regalos, los botines de guerra y la percepción de ciertas prestaciones en especie. Monarquía y asambleas políticas y administración visigodas. La recaudación de los impuestos no fue uniforme, por lo que tanto se acudió a los arrendamientos a los particulares por periodos de 3 años, como a su percepción por los funcionarios específicos, en el caso de los impuestos directos. En el caso de bienes fiscales eran los servifiscales o procuradores los encargados de su recaudación, pero con frecuencia también se arrendó su recaudación.